y salimos en vivo. Ya, bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos conectados el día de hoy, lunes 22 de marzo. Estamos apreciando ya en pantalla el curso que vamos a llevar a cabo, primeros auxilios inyectables. Y estará a cargo pues, de la licenciada Rosa María Vizconde, especialista y con más de 10 años de experiencia pues, en temas de salud, que el día de hoy nos va a estar compartiendo información. Licenciada, si nos puede ir compartiendo por favor sus diapositivas en esta Ya, parte. perfecto. Ajá. La bienvenida para todos, bienvenidos a ENCAP, y hoy estaremos hasta las 7, ya hasta las 7 de la noche aproximadamente en este curso de actualización, para que ustedes puedan conocer acerca de primeros auxilios e inyectables. Si tienen alguna pregunta también pueden estar escribiendo a través de los comentarios de Facebook, ya pueden estar comentando, pueden estar realizando las preguntas también pertinentes, cosa que en la parte final estaremos realizando las preguntas. Entonces, en breve vamos a darle pase a la licenciada Rosa para dar inicio al curso el día de hoy. Yo le confirmo, licenciada, una vez vea sus diapositivas. A ver, Perfecto. ajá, Excelente. ahorita puede compartir, por favor, para ya ir iniciando. Ya. A ver, a los que están conectados también, comente por favor desde qué ciudad, desde qué departamento nos visitan hoy lunes para los saludos correspondientes, ¿ya? Y para la certificación, vamos a proyectar aquí el número de WhatsApp disponible para que ustedes puedan certificar, puedan hacer también los materiales, ¿no? El día de hoy, el cual se les va a enviar al correo. Y se les va a enviar también en caso soliciten de manera física por encomienda, ¿ya? Así que bienvenidos una vez más a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Hoy tenemos triple transmisión, así que quédense conectados, estaremos hasta las 9 aproximadamente desarrollando también otros temas. Pueden ver la programación a través del Facebook de ENCAP, ¿ya? Entonces, en pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo. Listo. Licenciada, muy buenas tardes. Por favor, si nos pudiera compartir las láminas. Ya, listo, licenciada. Puede iniciar, entonces ya se puede proyectar. Ya, muy bien. Ya, entonces empezamos con la Ahí primera está. diapositiva. Ajá. Bien. Ya. Bien, buenas tardes a todos. En esta reunión nos vamos a hablar sobre lo que es primeros auxilios. Yo soy la doctora Rosa María Vizconde y vamos a hablar sobre lo que uno debería de saber para poder, de repente, a quien no le pasa algún accidente, una caída, un corte, quemaduras, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe de tener en cuenta cuando, por ejemplo, hay algún accidentado, cuáles serían, qué es lo que uno debe de hacer y qué no debe de hacer, ¿no? Así que empecemos. A ver, definición. Dice, los primeros auxilios son aquellas medidas terapéuticas, o sea, tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de terapéutico, tratamiento, que se aplican con carácter de urgencia a las víctimas de accidentes o enfermedades de aparición repentina, hasta disponer de tratamiento especializado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de primeros auxilios,
Ahí mismo nos está diciendo qué es la definición. Primero, o sea, la primera actuación, ¿no? Acudir a ayudar a alguien en la que se encuentra accidentado o tenga alguna enfermedad, ¿no? Entonces, vemos el primer objetivo, aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. Entonces ahí vemos en la diapositiva, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Protegidos y cuidando a un enfermo, ¿no? Evitando de que se empeore. ¿Cómo evitamos? Dándole tratamiento adecuado, los cuidados adecuados, ¿no? Y las medidas pertinentes. Y también tenemos ahí el cuadro de cuando, por ejemplo, hay alguna emergencia, los bomberos o una ambulancia o también policía, ¿no? Que también puede ayudarnos en caso de algún robo, accidente o algo que pueda suceder. Muy importante, y lo he puesto en rojo, dice, los primeros auxilios varían según las necesidades del paciente y según la preparación del socorrista. ¿Qué quiere decir esto? Según cómo se encuentra el paciente, si es un accidente, una caída, como habíamos mencionado anteriormente, o se ha electrocutado, ¿no? Hay que tener en cuenta, se ha ahogado, puede ser en la piscina, o atorado, ¿no? Dependiendo del caso, o por ejemplo, también dependiendo de la preparación de la persona, ¿no? Si la persona no tiene ningún conocimiento de primeros auxilios y sobre todo de los métodos de bioseguridad. ¿Qué quiere decir bioseguridad? Protección. Ahora que estamos en pandemia, hay que usar la mascarilla, el buen lavado de manos, alcohol, ¿no? Entonces, todo eso va en cuenta en los objetivos. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, para tener en cuenta cómo debemos socorrer a algún accidentado o enfermo, hay que saber las normas generales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿No? Por ejemplo, dice, siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. Si, por ejemplo, ves que han atropellado, y tú estás en la calle y han atropellado a alguien, entonces, si no tienes conocimientos de primeros auxilios, entonces, y si estás nervioso, indeciso, es preferible mejor que te abstengas de tocar a la persona, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Hay, como por ejemplo, la lámina, una persona angustiada, ¿no? Entonces eso empeora la situación, ¿no? Hay que mostrar seguridad y de lo que debes hacer. Otro dice, intentar proteger de nuevos riesgos al accidentado, así como a nosotros mismos y a los presentes. Como por ejemplo en la lámina, en una fábrica. Ha caído una caja sobre una persona, un empleado. Entonces, ¿qué hace el otro empleado? No se acerquen, ¿no? Para evitar de que de repente las demás cajas o algo que se encuentre ahí, entonces pueda caer sobre los que van a socorrer. Entonces hay que hacer como un cerco, ¿no? Para evitar de que se accidente tanto el que va a ayudar o empeorar al que está accidentado, ¿no? La siguiente. Otro norma general. Deben de evitarse los cambios de posición hasta que se determine el tipo de lesiones adicional. Si, por ejemplo, alguien se ha caído de un segundo piso o tercer piso, entonces, tú vas a acudir a ayudarle, no vas a movilizarlo inmediatamente, ¿no? Porque puede tener una fractura de alguna parte del cuerpo, entonces puedes empeorar la situación. Entonces, primero, preguntarle a la persona cómo está, cómo se siente. Si ella te responde, me duele acá, no puedo respirar, ¿no? Me duele para respirar, puede ser una fractura de costilla. Entonces, evitar moverlo. Inmediatamente hay que llamar a alguien que sepa de primeros auxilios para que te ayude o llamar inmediatamente a emergencia, ¿no? Se debe tranquilizar a la víctima explicándose que ya ha sido solicitada la ayuda médica. Entonces, hay que estar con ella, tranquilizarla,
aunque tú veas que la situación es un poco peligrosa y que puede inclusive morir la persona, tú tienes que decirle que todo va a pasar, tranquilízate, yo estoy contigo, ya hemos llamado a los bomberos, a la emergencia para que puedan venir a ayudarte, ¿no? Mostrándole seguridad y apoyo emocional, ¿no? Psicológico es muy importante en esos momentos, ¿no? Y no estar nerviosos, ¿no? La siguiente diapositiva. Otro dice, la cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco, quiere decir derechito, ¿no? Hay que ponerle o tiene que estar en una zona recta, ¿no? Excepto cuando exista dificultad respiratoria. ¿Qué pasa cuando una persona ha caído y ha perdido el conocimiento, se ha desmayado? Entonces hay que ver si la persona tiene dificultades respiratorias, si tienes que acercarte, ¿no? Si la persona respira, si ves que se eleva el vientre, ¿no? Si tiene algún problema en la respiración, entonces ahí sí tienes que inclinar, como vemos en la diapositiva, coger el mentón y la frente hacia atrás. ¿Para qué? Para que destrabemos las vías respiratorias y cuando está desmayada la persona, la lengua tiende a irse hacia atrás, porque los músculos están flácidos, ¿no? Cuando uno está normal, está despierto, los músculos están en tensión. Entonces, cuando uno se desmaya, la lengua es flácida y se va hacia atrás y obstruye las vías respiratorias, ¿no? Si en ese caso sí tenemos que destrabarla, como vemos, frente-mentón, ¿no? Y escuchar la respiración. Si no pasa nada, entonces mantenerlo recta a la persona, ¿no? Si se producen náuseas o vómitos, debe girarse la cabeza a un lado para evitar aspiraciones. Lógico, si la persona está inconsciente y tiene secreciones en boca o nariz, entonces hay que evitar que eso se vaya hacia la vía respiratoria, ¿no? A la tráquea. Entonces, ¿cómo se hace? Se voltea despacio la cabeza a un lado para que las secreciones caigan hacia el lado, hacia el costado, ¿no? Y evitar una asfixia. La siguiente, por favor. Otro, a ver, la primera actuación debe ser procurar al paciente la respiración aceptable. Como hemos dicho, fíjense, ahí está en la diapositiva, la persona que está ayudando y al accidentado, frente mentón, ¿no? Levemente hacia arriba para destrabar las vías respiratorias, si el paciente no respira, ¿no? Si, por ejemplo, ven que el paciente, a pesar de que le han elevado frente mentón, entonces ahí estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio. Si no respira, ahí ya se le aplica el RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar. Que bueno, aquí no vamos a entrar en detalles porque eso se necesita una metodología y en la que si acude un solo socorrista, obviamente tiene que hacer mayores maniobras. Si son dos socorristas, es mucho mejor, ¿no? Lo he puesto en rojo, la otra norma dice, conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos extraños y retirando la lengua caída hacia atrás, como había dicho anteriormente. Cuando la persona está desmayada, obviamente la lengua se va hacia atrás, ¿no? Y traba. Entonces, se destraba elevando un poco el mentón y jalando la lengua, tratando de que no vaya hacia atrás. Obviamente también pueden revisar si tiene de repente la persona prótesis, que también se puede salir y puede también obstruir, ¿no? Las vías respiratorias. Como dice acá en la lámina, procurar en la respiración que sea aceptable, liberar las vías de asfixia, extraer cuerpos extraños, retirar la lengua, caída hacia atrás, ¿no? La siguiente diapositiva. Acá también es algo importante, como yo les mencioné anteriormente, si la persona no respira a pesar de hacer esas maniobras, entonces ya estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio, y ahí esa es la forma como se debe, digamos, si la persona está experimentada para poder dar la respiración boca a boca.
Obviamente que a veces cuando hay un accidentado, no vamos a llevar un pañuelo, pues no hay que poner un pañuelito y ponerle sobre la boca y darle la ventilación. Y ahora que estamos en pandemia, también es un poco complicado, ¿no? Pero esa es la forma, ¿no? Como se debe dar la respiración boca a boca, ¿no? Con la boca del reanimador cubre toda la boca del paciente y hace pinza la nariz para que no, el aire que uno bota hacia la boca del paciente no salga por la nariz, ¿no? La siguiente, por favor. Otra cosa muy importante, ¿no? Es ver la circulación de la persona, ¿no? Si el corazón late. Acá dice, el segundo aspecto a corregir es el sistema circulatorio. Una valoración inicial se obtiene tomando el pulso. Ahí vemos, ¿no? Es importante, inmediatamente valoramos la respiración y vemos el pulso de la persona. Ahí vemos, hay varios tipos de pulso que de repente posteriormente vamos a ir viendo. Vemos el pulso radial, ¿no? ¿Por qué le llamamos radial? Ahí le vemos que está debajo del pulgar, porque está a la altura del hueso radio. ¿Lo ven? Mayormente se toma con 3 dedos. Bueno, ahí vemos 2, pero mejor es que se tome con el índice, medio y el anular, ¿no? Presionando y se toma el pulso. Ahí pasa la arteria radial. Y la otra forma de tomar el pulso es debajo de la mandíbula, porque ahí pasa la arteria carótida, es el pulso carotídeo, que también hay que tomar en cuenta. La siguiente diapositiva. También valorar si la persona, si ha sufrido un atropello, hay que ver si la persona está desangrándose, de dónde proviene la hemorragia, ¿no? Hay que tratar de contener la hemorragia. Ahí vemos las formas de contener, haciendo presión con un pañuelo, ¿no? O un apósito, o con lo que tengan a la mano, ¿no? Si obviamente no van a cargar con un paño o algo, con lo que tengan, inmediatamente cubrir la zona donde hay hemorragia, ¿no? Haciendo presión, ¿no? O si no, si sigue la hemorragia, colocan el apósito, no la saquen, porque si ustedes sacan el apósito, obviamente vuelve a salir, ¿no? Vuelve a salir la sangre y el paciente se va en hemorragia. Entonces ponen el apósito, colocan otro apósito y le ponen una venda, ¿no? Y inmediatamente lo llevan a emergencia, ¿no? Para evitar que el paciente se desangre. La siguiente diapositiva. Dice, no se debe administrar fármacos, estimulantes, ni alcohol, ni alimentos. Entonces, a veces uno en la desesperación para que la persona se reanime, dice, no, hay que darle algún pisquito, ¿no? Algo. Pero eso puede empeorar la situación. Entonces, hay que evitar no darle ningún medicamento, ninguna pastilla a la persona accidentada, ¿no? Ni tampoco alimentos, obviamente. Explicarle qué vamos a hacer, hay que decirle a la persona accidentada qué cosa se le va a realizar, ¿no? Responder honestamente a sus preguntas para disipar sus temores. Si no sabemos una respuesta, debemos decírselo, no debemos engañar a la persona que está accidentada, ¿no? La otra dice, no debemos alejarnos de una persona si está moribunda, muy enferma o herida de gravedad. Aunque ya no podamos hacer nada, debemos seguir hablando a la víctima y sujetar su mano. Jamás debe sentirse sola, ¿no? Porque eso es un apoyo para la persona. Si está gravemente herida, entonces hay que darle apoyo psicológico y hablarle y que no se duerma, ¿no? Porque si la persona se duerme, pierde el sentido y es mucho más difícil que despierte. Entonces hay que mantenerla despierta hasta que, bueno, llegue el personal especializado, ¿no? La siguiente. Bueno, miren, ahí para terminar, vemos sobre los teléfonos de emergencia que debemos tener todos en nuestras casas, ¿no? Los teléfonos de 100, por ejemplo, dice de violencia familiar y sexual, ¿no? 110, policía de carretera, 116, bomberos voluntarios del Perú, ¿no? De salud, 117, emergencia, ¿no? Atención médica móvil,
113 consultas de MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, 105 Policía Nacional del Perú, 106 SAMU, ¿no? Ambulancia y Defensa Civil también, que es muy importante. Ahora hay que tener todas nuestras mochilas de defensa civil ante un movimiento sísmico, un terremoto, ¿no? Siempre debemos estar preparados con nuestras mochilas. Y 119 para enviar mensajes de voz ante una alerta de emergencia, ¿no? A ver, la siguiente. Voy a hablar de algo pequeñito porque todos debemos tener, ¿no? En casa nunca debe faltar un botiquín, ¿no? ¿Qué cosa es un botiquín? La siguiente diapositiva. Ahí vemos lo que contiene el botiquín, ¿no? Vemos alcohol, esparadrapo, tijeras, curitas, gasas, apósitos, pinzas, pastillas para la fiebre, ¿no? Todo lo que debe contener un botiquín, desinfectantes para las heridas, guantes, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, ahí dice, definición. En él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina, y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas, ¿no? Todos debemos tener siempre un botiquín en casa, ¿no? Incluso hay botiquín en los buses, ¿no? Ante algún accidente, entonces deben de tener su botiquín en el carro, ¿no? El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya concentración de personas. En una empresa también debe haber un botiquín, ¿no? Siempre debemos contar con él. Y su contenido cambia de acuerdo a las necesidades, ¿no? Si por ejemplo, en tu casa sufren de la presión arterial, con tus pastillas para la presión. Si sufren de algún dolor crónico, pastillas para el dolor crónico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y otros, lo que puede haber en casa, ¿no? Algún altercado, algún accidente, ¿no? Debemos contar siempre con lo necesario en el botiquín. En la siguiente diapositiva, bueno, hablamos de elementos esenciales que ya anteriormente he mencionado. Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así. Antisépticos. ¿Qué son los antisépticos? Son los que nos libran de los microbios, como por ejemplo alcohol, la iodopovidona, ¿no? La oxigenada, etcétera, etcétera. Material de curación, que son las gasas, apósitos, algodón, ¿ya? Instrumental y elementos adicionales. Por ejemplo, los que saben tomar la presión arterial, su tensiómetro, un estetoscopio, por el termómetro, que es muy esencial ahora con el COVID, hay que tomar siempre la temperatura, hay que estar atentos, ¿no? Y los medicamentos, ¿no? Lo que pueda tener en el botiquín de acuerdo a las necesidades de cada hogar, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, ahí están los antisépticos que hemos ya hablado, ¿no? Son sustancias cuyo objetivo es prevenir la infección, ¿no? Evitando el crecimiento de gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión. Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos con pequeñas cantidades de solución, se facilita su transporte y manipulación. Hay algunos que ya vienen ya sellados, ¿no? Y vienen ya con la sustancia o la solución, entonces es más fácil y es antiséptico, ¿no? Porque está libre de gérmenes, se coloca sobre la herida. La siguiente. Ahí está, la iodopovidona es un ejemplo, la clorhexidina, que es también otro ejemplo de desinfectante, alcohol al 70%, suero fisiológico, solución salina normal. Esto es muy importante, porque el suero fisiológico ante una quemadura o una hemorragia, o por ejemplo mordida de algún animal, perro, entonces si tiene suero fisiológico es lo mejor, lavado de heridas, es lo mejor para poder lavar una herida, ¿no? Y jabón, hay que tener jabón. Por favor, otra diapositiva. Ahí lo vemos, la clorhexidina, ahí vienen en frasco la presentación, el alcohol, la presentación también en frasco, y la iodopovidona, ¿no? Ahí están las presentaciones de los desinfectantes. La siguiente diapositiva.
Ahí está la otra solución salina, lo que decíamos para lavado de heridas, que es muy importante. Si no tuvieras la solución salina o el suero fisiológico, agua y jabón, bien lavada, una mordida de perro o un corte no profundo, lavarse con agua y jabón, ¿no? Y un jabón antiséptico. ¿Ya? La siguiente, el material de curación, como ya me habíamos dicho, es indispensable en el botiquín de primeros auxilios y se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras y prevenir la contaminación e infección, ¿no? Como hemos dicho, las gasas, el algodón, ¿no? Apósitos. Y la siguiente, ahí están los ejemplos, ¿no? Las gasas, compresas, apósitos, vendas, ¿no? Y ahí están las diapositivas, ¿no? de todo lo que se utiliza en cuanto a materiales, ¿no? Bien. El instrumental, ahí vemos las tijeras, guantes, termómetros, lo que había. Y ahora lo más importante, el oxímetro, ¿no? Hay que tener todos oxímetro. Antes no, pero ahora, de acuerdo a la coyuntura, hay que tener su oxímetro para medir la saturación de oxígeno, ¿no? La siguiente. Listo. Medicamentos, analgésicos, el acetaminofén, que es para el dolor o la fiebre, ácido acetilsalicílico también, las aspirinas, sobres de suero oral, ¿no? Si hay alguna deshidratación por alguna, puede ser hemorragia o puede por diarreas también. Y antihistamínicos contra una alergia, por ejemplo, ¿no? Siempre tener ahí su antihistamínico, ¿no? Una rinitis, ¿no? La siguiente, creo que es la última. Ahí está, ¿ves? El oxímetro, que es muy importante. Listo. Y ahí terminamos todo lo que es de primeros auxilios. Es una parte, digamos, importante en la que debemos tener en cuenta, ¿no? El siguiente tema es inyectables. Bueno, aquí debemos tener en cuenta en inyectables la piel, debemos tener en cuenta alcohol, la jeringa, ¿no? Bien, en la piel, conocer cómo está conformada la piel, ¿no? Anatomía y fisiología de la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro organismo. La piel de un hombre de 1,70 m, que es un estándar, tiene una superficie de 1,7 metros cuadrados y pesa 4 kilos. Imagínense que nos quiten la piel, nos quitan 4 kilos de encima, ¿no? Cumple la función de impedir que sustancias y microorganismos nocivos penetren en el organismo, porque nosotros tenemos en la piel células que nos defienden de infecciones, ¿no? Ayuda a controlar la temperatura corporal, ¿no? Para mantenernos en una temperatura equilibrada, ¿no? Regula la pérdida de líquidos del organismo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos calor, sudamos. ¿Por qué sudamos? Para refrescar el cuerpo. A veces uno dice, no quiero sudar mucho, que no quiero estar caliente, ni sudar demasiado. Pero esa es la forma de que el cuerpo controle, digamos, el exceso de temperatura, como refrescando al cuerpo con el sudor, ¿no? Protege de los rayos ultravioletas, ¿no? Tiene una protección normal para evitar de que nos caiga directamente los rayos ultravioletas, pero siempre hay que usar bloqueador, ¿no? Ahora con los rayos de sol que están bastante fuertes, ¿no? La piel está compuesta por células, glándulas sudoríparas. Cuando hablamos de glándulas sudoríparas son las glándulas que producen el sudor. Glándulas sebáceas. Cuando hablamos de sebáceas, estamos hablando de las que producen el sebito, la grasita, para ayudar a mantener una piel suave, ¿no? Y no se agriete. Y mantener los pelos también. Pues, o sea, al lado de un pelito tiene su raicita, y al lado de esa raíz
hay una glándula sebácea, ¿no? Que ayuda a lubricar al pelo, ¿no? Y las glándulas, la piel está compuesta también por vasos sanguíneos y terminales nerviosos, ¿no? Esos terminales nerviosos son los que nos transmiten el dolor, un hincón, cuando nos quemamos inmediatamente sacamos la mano. Entonces esas son las terminaciones nerviosas. Cuando nos aplastan algo, el dedo igualmente nos transmite dolor, ¿no? Esas son las terminaciones nerviosas. Bien, en cuanto a su anatomía, la piel consta de 3 capitas. Ahí vemos la de arriba y vemos epidermis, es la que está externa, por donde salen los pelitos, los vellos. La dermis, la que vemos más abajo, ahí vemos en la diapositiva, en donde están algunos vasitos sanguíneos. Y luego, la última, el tejido celular subcutáneo, la que vemos más abajo, que se llama también hipodermis, que está por debajo de la dermis, por eso se dice hipodermis, ¿no? Entonces, ahí contiene lo que es las glándulas sebáceas, el folículo piloso por donde nace un pelito, ahí lo vemos, ¿no? La siguiente diapositiva. Ahí está, capas de la piel, ¿no? Quería decirles que para uno conocer inyectables, uno tiene que conocer cómo está conformada la piel. ¿Por qué? Porque el inyectable es la que se utiliza con una agujita y atraviesa tu piel. Y para ello tú debes saber cómo está conformada tu piel, ¿no? Dependiendo el tipo de inyección, ¿no? Bien, vemos la primera capita, la epidermis. Es la capa superficial de la piel que provee resistencia y protección, ¿no? Es lo que nos cubre, nos protege. Tiene un espesor menor de 1 milímetro. Es bien finita, por eso hay que cuidarla, evitar que nos caigan los rayos solares directamente, ¿no? Está conformada por 4 capas de células que se renuevan constantemente y tienen 3 tipos especiales de células. Cuando hablamos de que se renueva constantemente, quiere decir que la piel constantemente se está descamando. ¿No te has dado cuenta que a veces cuando te rascas sale como una caspita? Esa caspita son tus células muertas, ¿no? Que constantemente se van renovando. O sea, la piel que te has tenido hace 48 horas ya no es la misma. ¿Por qué? Porque se va renovando, ¿no? ¿Cuáles son esas celulitas que contienen la piel? Hablamos melanocitos, que producen la melanina. La melanina es una proteína que nos da el color a la piel. ¿Ve? La coloración de la piel, la melanina protege de los rayos ultravioletas. Por ejemplo, las personas que tienen bastante, digamos, melanina, en el caso de las personas de raza negra, ellas están un poquito más protegidas, ¿no?, que las personas de raza blanca. ¿Por qué? Porque tienen menos melanina, menos melanocitos, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, son las que tienen la piel más sensible. Entonces, esos son los melanocitos, las que producen la melanina, ¿no? Queratinocitos producen queratina. También la queratina es una proteína que es el componente básico de las uñas y el cabello, ¿no? Eso nos protege también, nos da dureza, resistencia a la queratina, ¿no? Y la célula de Langerhans, esas son células de defensa que tenemos de nuestro sistema inmunológico. Cumplen una función inmunológica que actuarían en la primera etapa de defensa del organismo frente a infecciones por gérmenes, ¿no? Si te haces una herida, inmediatamente tus células de Langerhans están ahí para protegerte, pero obviamente siempre tienes que tú lavar y proteger también, ¿no? Y curarla. Bien, esos son los 3 tipos de células que se renuevan cada 28 días, por eso las heridas que afectan esta capa curan rápidamente, ¿no? Porque es la más superficial, ¿no? Si es superficial una herida, obviamente que se cura más rápido. La siguiente. La siguiente capita, ¿no? Está por debajo de la epidermis. Está formada por vasos sanguíneos, los nervios, ¿no? Terminales nerviosas y colágeno y elastina. El colágeno nos da resistencia, ¿no?, en la piel. Por eso es que cuando uno, conforme va pasando, digamos, los años, la persona va perdiendo
líquido y va perdiendo colágeno. Por eso es que la piel se arruga un poquito o se descuelga, ¿no? Porque vas perdiendo colágeno. Y la elastina, que da elasticidad a la piel. La dermis es la que da elasticidad a la piel. Bueno, el colágeno da resistencia y la elastina, elasticidad. En las personas añosas disminuye la producción de elastina, por eso la piel luce arrugada, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente. En esta capa se encuentran los folículos pilosos. Cuando hablamos de folículo piloso, quiere decir donde sale, donde nace el pelito, ¿no? Por dentro, y atraviesa la epidermis, ¿no? Y las glándulas sebáceas, ¿no? Que son las que producen el sebito, la grasita, que protege al pelo de que no se caiga. Ya, ahí dice, estas glándulas sebáceas rodean, ¿no?, al pelo y segregan un aceite que lubrica el cabello y la piel. En la adolescencia son estimuladas por las hormonas, produciendo más sebo y menor producción en la vejez. Obviamente a veces sucede que en la adolescencia pues le salen los granitos, ¿no? Y porque está, digamos, las hormonas están haciendo que se produzca mayor cantidad de sebo, ¿no? La siguiente. La siguiente capita es la última, donde está la grasita, tejido celular subcutáneo, que constituye el tejido conectivo, colágeno, hay terminales nerviosas también, adipocitos. Cuando hablamos de adipocitos, estamos hablando de células que producen grasa, ¿no? Adipo es grasa, cito es célula, ¿no? Son células que producen grasa. También está provista de vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas, ¿no?, que producen el sudor. La función es proteger al organismo contra golpes y regula la temperatura corporal, ¿no? Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Bueno, hablamos acá de las glándulas endocrinas. Esas son las que están repartidas en todo el cuerpo, ¿no? Principalmente en las plantas de los pies, palmas de las manos y la frente, ¿no? Ahí hay glándulas endocrinas. Producen sudor, regulando así la temperatura corporal, ¿no? Dice que aproximadamente se produce medio litro por día, ¿no?, de sudor. Y las glándulas apocrinas son las que se encuentran en el pubis, ¿no?, y en las axilas. Se desarrollan en la pubertad y el sudor es más espeso, ¿no? Fíjense que hay que tener todos estos conocimientos, ¿no? La siguiente. Bien. Vamos a hablar ahora ya del instrumental, ¿no?, de lo que utilizamos para poder aplicar un inyectable, una inyección. Entonces, ¿con qué aplicamos una inyección? Obviamente con una jeringa. Entonces, ¿qué cosa es la jeringa? Es un instrumento que por el cual se transporta un líquido a través de la piel, ¿no? Se hinca y por presión introducimos el líquido dentro de la piel, ¿no?, del tejido. Esa es una jeringa. Acá hablamos de sus partes, ahí vemos inclusive, ahí está en la diapositiva, en la lámina, vemos el cilindro, ¿no? Ahí está el cilindro, tubo cilindro, o cuerpo que también se le llama, es donde se deposita el líquido, ¿no? Donde y está graduado, ahí lo ven, graduado por mililitros, ¿no? O centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿no? Y ahí se pone el líquido con el cual se va a inyectar, ¿no? El émbolo, ahí vemos el émbolo, ¿no?, que está por dentro del cuerpo del cilindro o tubo con el cual se inyecta el líquido, ¿ve? Ya se desliza por el centro del cilindro y actúa como un pistón, ¿no? Introduce el líquido, ¿no? Presenta lengüeta de apoyo, ahí está el apoyo, ¿lo ven ahí? Apoyo, por el cual tú presionas con el dedo pulgar e inyectas la solución a introducir, ¿no? Y luego el pivote, ahí vemos el pivote, que está en verde, pivote o cono. ¿Qué es eso? Es el portagujas, ¿no? Es la que a veces mayormente tiene coloración, ¿no? Coloración naranja, gris, rosada, blanca, negra, ¿no? Extremo de donde está el extremo del cilindro para conectar la aguja,
central o excéntrico. Cuando se refiere a central o excéntrico, aquí por ejemplo en la figura vemos que el pivote es central, ¿no? Pero hay algunas jeringas en las que está fuera del centro, ¿no? Es un poco más gruesita, ¿no? Y ahí están las jeringas que vienen de 1, 3, 5 centímetros cúbicos, 10, 20 y 50, ¿no? Dependiendo de la cantidad que deseas colocar. La siguiente. La aguja. Partes de una aguja. Ahí vemos en la lámina, parte de la aguja. Base. La base es lo que vemos en el color verde, por ejemplo, base, cabeza, cubo, la que se conecta al pivote de la jeringa, ¿no? Parte que se conecta, ahí está, el pivote de la jeringa. La siguiente parte es la cánula. Ahí vemos, la cánula es la parte metálica, ¿no? Por donde va a pasar el líquido, ¿no? Cánula o cuerpo. Dice, parte que penetra al organismo. Presenta un lumen. El lumen viene a ser, digamos, el interior de la aguja por donde va a pasar el líquido, ¿no? Dentro de esa partecita metálica hay como un tubito delgadito, por ahí pasa el líquido, ese es el lumen, ¿ya? En su interior y en el extremo una angulación llamada bisel. Ahí lo ven el bisel. Toda agujita de inyectables contiene en su parte final como un huequito, ¿no? Por donde sale el líquido que penetra la piel. Ese se llama bisel. El bisel puede ser largo, medio o corto, ¿no? Dependiendo del tipo de inyección que vas a poner, ¿no? Cuando hablamos del tipo de inyección, si son intradérmica, subcutánea, intramuscular o endovenoso, ¿no? Y por último, el casquete. El casquete viene a ser lo que protege, el plástico que proteja a la cánula de la aguja, ¿no? A la parte metálica. La siguiente. Calibre. Ahí vemos calibre y longitud. ¿Qué cosa es el calibre? Viene a ser el grosor de la aguja, ¿no? El grosor. Viene diámetro de las agujas que se mide en G, que se pronuncia gauge, ¿ya? Así se mide, digamos, el calibre, gauge, que es G, ¿no? Cuanto mayor es el gauge, o sea, por ejemplo, si es 30, el gauge, menor es el diámetro de la, o sea, es más delgadita. A mayor número de gauge, o sea, de G, más delgadita es el diámetro de la aguja, ¿no? Más chiquitita incluso, ¿no? Y a ustedes ven ahí, miren, fíjense, menor gauge acá 21, ¿no? Y de tamaño 1,5 pulgadas. Fíjense cómo es, bueno, más larguita y es más, más gruesa. Va subiendo de número, un poquito más delgada, esta es un poquito más corta la longitud, ¿no? Y así, o sea, va subiendo y va poniéndose más delgadita, más finita, ¿no? Ese es el diámetro. Cuando hablamos de calibre es el diámetro que se mide en gauge, ¿no? Y las agujas son de 18 gauge hasta 27 o 30 gauge, ¿no? De diámetro, ¿no? Y tiene por coloración. Y la longitud se mide en pulgadas, pues no puede ser de media pulgada, pulgada y media, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí están los tipos de, los tamaños, ¿no? Como habíamos explicado, la coloración, ¿no? No vamos a entrar en más detalles. La siguiente. Ahí están los tipos de jeringas. Fíjense como les decía, ve, acá hay una jeringa gruesa. Y fíjese el pivote, está excéntrico, ¿no? Fuera del centro. Hay algunas que están en el centro y otras son excéntricas. Las que son fuera del centro son las más gruesas y contienen mayor cantidad, ¿no? La siguiente. Bien, aquí ya vamos a hablar sobre los medicamentos que se pueden aplicar, ¿no? Mediante una jeringa. Aquí son las ampollas o los frasco ampolla que contiene la parte sólida, digamos el polvo, ¿no? Bien, acá está la presentación. Ampollas, ahí vemos los frasquitos de vidrio que contienen líquido, es de vidrio y listo para ser aplicado, ¿no? Es el líquido. Los viales o frasco ampolla
que son de varias dosis de solución o medicamento el polvo. Son en polvo lo que contiene el frasco ampolla o viales. Ámpula también se le dice, ¿no? Frasco ámpula. ¿Ya? La siguiente. Y es importante, ¿no? Si vas a aplicar una solución con un inyectable, debes tener los siguientes materiales, ¿no? La jeringa, las agujas descartables, algodón en torundas, o sea, en bolitas, ¿no? Alcohol al 70% para desinfectar la zona a aplicar, guantes descartables si fuera necesario, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora las vacunas mayormente se aplican, creo, he visto intramuscular o subcutánea, ¿no? Entonces, y con guantes, ¿no? Y el medicamento a inyectar, ¿no? Ligadura si se trata de una endovenosa, equipo de venoclisis si es una cantidad mayor en la que tienes que graduar la cantidad de líquido que va a pasar por gota y en cuánto tiempo, ¿no? La venoclisis. Y los catéteres endovenosos. Los catéteres vienen a ser los que se conectan a la vía, al suerito, y va hacia la vena, ¿no? Y la bolsa de desecho, ¿no? Donde botas todos los desechos, lo que ya has usado, ¿no? Siempre es bueno tener tu tachito de desecho. La siguiente. Bien, aquí vamos a ver sobre los procedimientos generales para aplicar un inyectable. Esos procedimientos generales hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Ahí vemos incluso, ven en las diapositivas, ¿no? Primero, cuando, por ejemplo, en una farmacia va una persona y dice, ponme esta inyección. Entonces, la persona que está recibiendo esa receta, lo primero que tiene, perdón, digamos, la inyección, tiene que pedir primero la receta, ¿no? Hay que pedir primero la receta. Sin receta no se puede aplicar porque puede pasar cualquier accidente y puede denunciar a la persona que inyecta por no pedir la receta y puede causar la muerte, ¿no? En la receta, ¿qué cosa vamos a visualizar en la receta? Lo primero que se visualiza en la receta es el paciente correcto. Ahí tiene que decir el nombre del paciente, ¿no? Identificar al paciente, a la persona que se va a aplicar. 2, el medicamento correcto. Ver lo que le está dando la persona que se va a aplicar y lo que está anotado en la receta. Verificar eso. 3, la hora correcta. Ahí según, por ejemplo, un desinflamante que se tiene que aplicar a las 8 de la mañana. La persona que va a aplicar ve la hora, son las 8 de la mañana, hay que aplicar esa hora. Verificar la hora correcta, ¿no? Que tiene que aplicar un desinflamante, por ejemplo, ¿no? La vía correcta, ¿qué dice ahí? Por vía intramuscular, vía endovenosa, vía subcutánea, ¿no? Hay que ver qué tipo de vía es, ¿no? Y luego la cantidad, la dosis correcta. Tanta cantidad se va a aplicar de este medicamento. Entonces hay que llenar, digamos, la jeringa de acuerdo a la cantidad que se requiera para aplicar. Entonces, esos 5 correctos es muy importante para aplicar una inyección. Hay que tener en cuenta eso. No siempre pedir la receta, ¿no? Ese es número 1. La siguiente, que ahora estamos hasta el hartazgo con el lavado de manos, ¿no? El buen lavado de manos, ¿no? Ahí vemos primero mojar, echar el jabón líquido. Es preferible usar jabón líquido que el jabón que viene en barras, ¿no? Porque obviamente que ahí se acumula más la cantidad de microbios. En cambio, usted presiona nomás el jabón líquido y sale, ¿no? El buen lavado, ¿no? Que ahora ya hemos visto con las formas de lavado, y el secado. Es lo primero, ¿no? El buen lavado de manos, preparación del material, ahí lo vemos cómo va cargando el material, ahí está el frasco ampolla y la ampolla, ¿no? Si se necesita mezclar, hay que saber mezclar, cargar y sacar el aire, ¿no? Hay que sacar el aire, ahí lo vemos, están, por ejemplo, presionando la jeringa para botar todo ese aire que queda, ¿no? O
golpeando, ahí vemos también la siguiente, golpeando y botando todo el aire. Es importante porque puede entrar un poco de aire, si es en la vena es mucho más riesgoso, porque ese airecito que va para tu torrente sanguíneo, se va hacia tu corazón, se puede quedar en tu pulmón y puede causarte la muerte inmediatamente. Hay que botar el aire siempre. La ubicación de la zona anatómica, si es en el hombro, es en el muslo también, o en la nalga, o en la zona del brazo o antebrazo para la vena, por ejemplo. Hay que ubicar la zona anatómica. Y la antisepsia, ¿no? La limpieza, que puede ser en forma espiral, o sea, redonda, o lineal, en un solo trazo, ¿no? La siguiente, ahí vemos, fíjese, lineal, la antisepsia de la zona que se va a aplicar hacia abajo. Lineal, o como por ejemplo acá en la vena que está aplicando, que viene a ser de adentro hacia afuera, ¿no? Como un espiral. Bien limpia esa zona. Ahí mucho más amplia tiene que ser la zona de antisepsia porque es en la vena. Hay que tener mucho cuidado si es en vena. La siguiente. Bien, y también hay que tomar en cuenta muchas precauciones al momento de aplicar una inyección. Lo primero que hay que ver es que si el paciente es alérgico al medicamento. Obviamente que el médico que va a aplicar, que va a dar la receta, tiene que preguntarle, por ejemplo, si es alérgico a tal medicamento, sobre todo a las penicilinas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso sobre alergia a medicamentos. No inyectar sobre piel con inflamación o cicatrices. Mayormente las personas que se aplican insulina, ¿no? Tienen que ver en las zonas donde tienen que aplicarse, porque son en varias zonas, no pueden aplicarse en la misma zona. ¿Por qué? Porque queda una cicatriz. Entonces, esa cicatriz no puede absorber el líquido. Entonces, hay que evitar eso y tampoco en una herida, ¿no? O en cicatrices. Hay que evitar la zona y ver bien dónde se va a aplicar. No administrar medicamentos turbios o vencidos, hay que ver la fecha de vencimiento, es muy importante, ¿no? Y cómo está digamos, el líquido a aplicar, hay que ver bien eso. No medicamentos vencidos, disponer de adrenalina. ¿Por qué hablamos de adrenalina? La adrenalina se usa en caso de una alergia, ¿no? De un shock anafiláctico en este caso. Cuando hablamos de shock anafiláctico, hablamos de una alergia exacerbada, en la que la persona se hincha. No sé si han visto cuando uno está intoxicado, por ejemplo, ¿no? Ha comido pescado o palta, por ejemplo. Entonces que se empieza a hinchar, el cuello está hinchado, los ojos, la boca, ¿no? Y por último, la glotis. ¿Qué cosa es la glotis? Es como una tapita que tapa las vías respiratorias y al hincharse, entonces evita la respiración y puede producir un paro respiratorio, ¿no? Entonces, con la adrenalina, inmediatamente evitamos este shock anafiláctico, ¿no? Y cuando aplicas una inyección, hay que observar al paciente también, ¿no? Hay que decir, a ver, tome asiento. Es como, por ejemplo, ahora en las vacunas también hay que decir al paciente, tome asiento para que quede en observación, ¿no? Porque puede tener alguna reacción también el paciente, ¿no? Entonces, tome asiento y quédese ahí y estamos observando al paciente, ¿no? Y alteraciones de coagulación, también hay que tener en cuenta eso. Si el paciente de repente puede tener algún problema, se corta o un pinchazo, sale sangre, pero en demasía y que no para con nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Hay que tener todas esas precauciones al momento de aplicar un medicamento, ¿no? La siguiente. Bien. Cuando hablamos de parenteral, ahí vemos, ¿no? Término parenteral dice, hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Es un tipo de vía de administración. ¿Cuántas vías de administración tenemos de fármaco? Una de ellas es, por ejemplo, si dice, debe tomarse esta pastillita, vía oral, cápsulas, grajeas, ¿no? Es vía oral.
La otra es vía tópica, por ejemplo, si te has golpeado o sufres de artritis, la columna, una frotación, vía tópica, ¿no? O por ejemplo, inhalar, ¿no? Vía aérea, por ejemplo, ¿no? Vía aérea, o en este caso, inyectables, se llama vía parenteral, ¿no? Cuando hablamos de inyectables es vía parenteral, es una de las formas una de las vías para aplicar un medicamento, es la vía parenteral. ¿Qué significa atravesar una o más capas de la piel o una de las membranas mucosas? Por ejemplo, si te quieres extraer un diente, ¿no? Tu mucosa, porque ahí no hay piel, ¿no? En la encía, mucosa, ¿no? Entonces atraviesa y te ponen tu anestesia para el dientecito, ¿no? Mediante una inyección, ¿no? La vía parenteral es diariamente empleada en atención primaria en multitud de situaciones, como ahora en las vacunas, por ejemplo, ¿no? Es una vía parenteral. Entonces, la vía parenteral abarca la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa o endovenosa. Otra, la siguiente. Ahí están los usos más comunes, ¿no? De la vía parenteral, ahí están las 4 vías, ¿no? Más usadas, ¿no? Pero hay otras vías parenterales, ¿no? No es el caso ahora solamente de estas. En general, ¿no? Vía intradérmica. ¿Para qué se usa esta vía intradérmica? Bueno, pruebas cutáneas, ¿no? Para ver si eres alérgico a algún medicamento, se utiliza la vía intradérmica. Prueba de Mantoux. La prueba de Mantoux se usa para, por ejemplo, si tienes tuberculosis, ¿no? Entonces, esa es la prueba de Mantoux. Anestésicos locales también, ¿no? La vía subcutánea se utiliza para insulina, las personas que sufren diabetes, heparinas para las personas hemorragias, vacunas y otros fármacos en general, ¿no? La vía subcutánea. La otra intramuscular que va al músculo para vacunas, ¿no? En el caso ahora de las vacunas contra el COVID, por ejemplo, también subcutánea también se puede usar con vacunas, ¿no? Otros fármacos como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, mayormente más se usa la intramuscular, ¿no? Y la intravenosa, obviamente es para cuando quieres obtener una acción rápida, ¿no? La endovenosa en 15 minutos o 10 minutos ya está actuando, ¿no? Una vía urgente, ¿no? Adrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí vemos la longitud, el calibre, las agujas de acuerdo a las vías que se utiliza, el bisel, ¿no? El color del cono, de la agujita, la que se inserta al pivote de la jeringa, ¿no? Es un cuadrito. La siguiente. Esos son los ángulos, ¿no? Ahí dice comparación de ángulos de inserción. Ahí vemos, por ejemplo, la subcutánea, intradérmica, perdón, ahí está su angulito. Como es superficial, dice intradérmica, significa dentro de la dermis, que es la capita que va debajo de la epidermis. Entonces tiene un angulito menor, porque es casi superficial, un angulito de 15. La subcutánea es un poco más profunda, el ángulo se amplía de 45 grados que va dentro de la hipodermis. Y la siguiente es la intramuscular que va al músculo, entonces esa sí es en ángulo recto, ¿no? Y ahí ya, bueno, para terminar, ahí vemos a una enfermera aplicando, pues, ¿no? La vacuna en este caso, ¿no? Ahí hemos terminado las diapositivas en forma, bueno, simple, ¿no? Genial, licenciado, muchas Sí. gracias. Hemos llegado entonces a la parte final del curso del día de hoy. Vamos a proyectar justamente en pantalla el tema para los que se están conectando o ya están conectados, el curso Primeros Auxilios Sí. e Inyectables, ¿no? Hemos estado con la licenciada Rosa María Vizconde realizando dos temas importantes, ¿no? Primeros auxilios y también inyectables.
Licenciada, muchas gracias. Llegamos a la parte final. Pedirle algún comentario, alguna recomendación respecto al curso desarrollado. Bueno, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en cuanto a primeros auxilios, ¿no? Uno siempre debe estar preparado ante una eventualidad en cuanto a algún accidente o a alguna persona que si ya tenemos algún enfermo, hay que estar siempre preparados para poder brindar apoyo, ¿no? Y si hay algún accidente y estamos fuera de casa, inmediatamente hay que actuar, si sabes, y pedir ayuda, ¿no? Y llamar digamos, a un bombero, a una ambulancia inmediatamente, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta eso. Y inyectables también, si uno quiere aprender, por ejemplo, si te mandan aplicar alguna inyección a algún familiar, entonces ya no tienes que estar yendo a que te apliquen a la farmacia, sino ya en tu casa, ¿no? Ya tú aprendiendo, sabiendo todos los conocimientos, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta, ¿no? Siempre en casa. Sería recomendable en todo caso, licenciada, siempre tener a la mano los números que usted proyectó, ¿no? En este caso para Sí, cualquier de emergencia emergencia, por llamar, ¿no? ejemplo, ¿no? Exacto. Y también el botiquín, ¿no? Dos herramientas importantísimos que en los momentos en los cuales uno está pasando esa pequeña crisis ayudan bastante, ¿no? Ayudarían porque estamos contra el tiempo, ¿no? Así es. Genial. Bien, Bueno, licenciada no sé Rosa si María, hay muchas. preguntas. A ver, vamos a ver si ¿Hay tenemos alguna algunas pregunta? preguntas. Creo que no, de momento no. Todo está claro. O en su defecto, si tiene alguien alguna pregunta, puede escribir a través del Facebook para que pueda ser respondida ya en esta parte final del curso del día de hoy, ¿no? De primeros auxilios inyectables. Además de ello, la invitación correspondiente, ya que en los próximos días vamos a seguir desarrollando más cursos en el área de salud, ¿ya? Así que muy importante para que puedan darle me gusta a la página de ENCAP y la opción de seguir para que puedan ver la programación de los próximos cursos, las fechas, la hora, también para que se puedan conectar, ¿ya? Así que bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta, así que agradecerle a la licenciada Rosa, muchas gracias. Nos Mm, estaremos reencontrando Bueno, en el siguiente curso también. ya, muchas gracias también. Gracias. Ya, gracias. Bien, amigos, para finalizar la sesión del día de hoy, ahí ponemos a disposición el número de WhatsApp, ¿ya? El 951-428884 para que puedan certificarse. La certificación está disponible en dos opciones, la certificación digital y la certificación en físico con envío por encomienda, ¿ya? Todos los detalles de la certificación, en cuánto tiempo llega. Obviamente también se les envía el material de la capacitación correspondiente al momento de certificarte, más el video grabado para que ustedes puedan descargar todo el material. Y el documento, es decir, la certificación, listo para que ustedes puedan postular a las diferentes convocatorias. ¿Ok? Ahí ponemos a disposición el número de WhatsApp para que les puedan también responder otras preguntas adicionales respecto a la certificación. El 951-428884 y nuevamente la invitación para que en los próximos días, en este caso, bueno, se estará publicando, creo que el día miércoles también tenemos otro curso respecto al tema de salud. Así que invitados, tienen que darle me gusta a la página de ENCAP. ¿Ya? Muchas gracias.